hay una crisis institucional muy seria. La Corte Suprema, que es un poder, cabeza de un poder del Estado, está al borde de la cefalía. Hay un signo de una crisis moral profundísima. La Corte de Justicia, el organismo más alto del país en el orden judicial, hace trampas. De acuerdo a la ley, tiene que estar integrada por 5 miembros. Por fallecimiento de 2 de ellos y renuncia de uno al cumplir la edad reglamentaria han quedado 4. La oposición ha decidido no dar acuerdo para ningún candidato que pueda enviar el actual gobierno. Y uno de los 4 está en una situación de inhabilidad manifiesta, que todo el mundo conoce en la Corte. Carlos Fait, es un hombre que no sabe con claridad en qué mundo y en qué día vive. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se basa en antecedentes y hechos verdaderos, y estos no son verdaderos, con lo cual sería nulo el acto con lo cual se habría llevado a cabo esa decisión, porque falsea la verdad y la Corte no puede caer en falsedad ideológica diciendo una cosa que no sucedió. Toda falsificación de un documento, sea ideológica o sea material, es una trampa. Acá la trampa mayor es que han hecho firmar a un hombre que no está en su capacidad mental para firmar. Lorenzetti, que se renunciaría al mandato que empezaría dentro de 9 meses. Es medio complicado la explicación. A mí hoy me envió una carta él. ¿Ah, sí? Donde dice: quiero que tengas el inmerecido privilegio de saber que voy a renunciar a la presidencia. En consecuencia quedarán Hayton y Maqueda probablemente hasta fin de año, lo cual implicaría que la renuncia es ya. Es a partir de ahora, entonces. Que no es a partir del año que viene, sino ya. Dice, antes de fin de año la Corte quedará integrada y a fin de año tendrá un nuevo presidente. Hayton no desea el cargo y yo no quiero ser reelecto. La versión lanzada por una vocera habitual de Lorenzetti de que la renuncia sería rechazada por los otros miembros de la Corte. Ajá. Atención. ¿Y entonces? Operativo Clamor. Entonces, y hay una serie de posts en Twitter que piden donde se plantea una marcha, un nuevo 18F, una marcha, esta vez en apoyo de Lorenzetti. Y detrás es decir, la historia que puede darse como tragedia puede repetirse como farsa. Bueno, finalmente, después de todo lo que salió a nivel oficial, reitero, oficial ayer, porque no era ningún rumor, ningún trascendido, eran los voceros oficiales de la Corte que dejaron trascender. Hoy hubo un comunicado, como tendría que haber ocurrido desde ayer, respecto al tema Lorenzetti. Sobre las irregularidades que se están denunciando, la Corte nada ha aclarado. Pero sobre el tema Lorenzetti ha dicho que finalmente Lorenzetti no renuncia ahora. Ayer los voceros de Lorenzetti habían dejado trascender eso. Está el senador de la Unión Cívica Radical, Mario Cimadevilla, ex integrante del Consejo de la Magistratura. Está la diputada del Frente para la Victoria, María del Carmen Bianchi. El doctor Roberto López, que es el presidente del Colegio de Abogados. Y Omar Duclos, que es diputado del Frente Amplio Progresista. Doctor López, ¿cómo está viviendo este tema, digo, a ver, algo innecesario que desde la propia Corte se ha dado, ¿no? Sí, estamos muy preocupados. Creo que es un momento histórico para analizar en profundidad todo lo que está pasando. Nosotros lo que tenemos en concreto, y yo como representante del colegio, tengo que basarme en los documentos. El día 25 de abril se procede a la designación del doctor Lorenzetti como presidente, 21 de abril, acordada a 11, hace muy pocos días. Sí. Y hoy tenemos un comunicado de la Corte donde ratifica absolutamente esa votación que comenzaría a regir legalmente y legítimamente a partir del 1 de enero. Ahora, ¿por qué con 9 meses de anticipación? Bueno, está dentro de las posibilidades de la Corte. Si lo que pasó entre esos
dos documentos que nosotros tenemos fehacientemente, es algo que escapa a nuestro conocimiento y no podemos ser totalmente irresponsables de hacer un análisis que no está en relación con la documentación. Ahora, doctor, acá lo que viene denunciando Horacio Berbisky, que lo decía anoche, lo reiteraba, es la ausencia de FAI. FAI no está en la acordada, se lo toma como que estaba en la acordada, incluso se reproducen diálogos cuando dice, yo tengo acá también el acta que usted tiene, doctor, dice, el doctor Juan Carlos Marqueda propone al doctor Ricardo Luis Lorenzetti como presidente, posición a la que adhiere la doctora Elena Hayton de Nolasco y el doctor Carlos Santiago Fay, pero Fay no estaba presente. Bueno, estamos, o sea, un tema es el espacio temporal y otro tema es que haya firmado Fay en su domicilio. Eso no significa ninguna falsedad ideológica. Es decir, estaba perfectamente, se hace a veces cuando uno está enfermo o cuando no se encuentra en el lugar, que firme a posterioridad. Sin embargo, lo que nosotros vemos acá realmente como importante y el tema principal es que hay una falta de actuación del plano político que tiene que decidir esto, porque esto es gravísimo. Realmente esto tiene que hacerse, como nosotros dijimos en el colegio público, y hacemos a todos responsables, a todo el espectro político. Cuando se eleva la postulación de Carles, salimos a decir, no por Carles como persona, sino porque entendíamos que del colegio público no tenía la experiencia suficiente, dijimos, no, nos oponemos y lo fundamentamos. Sí. En el mismo consejo directivo hemos rechazado unas inhabilidades que surgieron contra Zaffaroni por ser defensor del juez López, Axel López, porque entendíamos que no estaba inhabilitado para actuar en ese contexto. Y no es más grave. Es decir, el colegio, yo termino, el colegio no no prejuzga en cuanto a las opiniones ideológicas, sino que en este momento estamos, muy delicado, decidiendo cada situación en particular, doctor, con la mejor cordura posible. Doctor, quiero entender que usted lo que le reclama al poder político es que haya una negociación política. Pero es fundamental. Es importante. Es fundamental. Ahí está, ese es el eje. Acá estamos analizando contradicciones o formas que son absolutamente secundarias. No se va a lo principal. Ahora, y acá hay yo le permito, y esto no es algo coyuntural. Esto es un proceso. El que ve la historia como un proceso se da cuenta que durante muchos años, y esto viene de hace mucho tiempo, el poder político judicializó temas que no tenía que haber judicializado. Totalmente de acuerdo. Y cuando el poder se encarna en otra cosa, el poder no flota. Y si el poder uno lo deja, se va a otro lado. Es una cosa evidente. Entonces, yo hago una crítica permanente que el poder se ponga a la judicialización de la política, como se ha hecho lamentablemente en este país. Ahora, senador Cimadevilla, ¿no fue un acto irresponsable de la oposición decir, nosotros, señores, no vamos a tratar, por más que sea el Papa, ningún integrante? Porque mire el hecho, la Corte está funcionando con 3 miembros. Seamos, ¿a usted esto no le resulta irregular? Que se diga que Fay está cuando no está, 9 meses anticipado, ustedes que se oponen a toda reelección, ¿no les parece irregular 9 meses antes que Lorenzetti se haya hecho reelegir? A ver, yo me niego a analizar este problema de la justicia en un hecho puntual. Ah, bueno, pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo que no? ¿Es grave? El tema es muy grave, lo que pasa en toda la justicia, no lo que pasa en la Bueno, usted en eso lo viene manejando, hay que darle la razón. Alguna vez andamos por tribunales se lo van a confirmar. Acá estamos para comprender lo que está pasando con la justicia en la Argentina. Hay que comprender cuál es la filosofía del partido que está en el poder. Y cuando yo hablo del partido que está en el poder no voy a hacer distingos entre menemismo, kirchnerismo, masismo o ciolismo. Porque Menem también tenía una corte de mayoría automática. O radicalismo, que también estuvieron en el poder. Tenía los jueces de la servilleta. Y evidentemente, ¿cuál es la concepción política que prima en el partido de gobierno? Los jueces para el partido de gobierno no deben ser jueces ni de la ley ni de la Constitución, deben ser jueces del poder. Bueno, está y mal. actúan en consecuencia. Está mal, claro, pero esta es la filosofía de la que ella se nutre. Ahora, y entonces vamos a entender, pero Mario, si analizamos estamos hablando de la Corte, una Corte que había tenido mucho prestigio. El avance sobre el Consejo de la Magistratura, por qué no acatan los fallos de la Corte cuando le son en contra. Es decir, ahí vamos a comprender qué es lo que está pasando con la justicia. Pero me parece que... Más allá de este tema puntual, yo no sé si Fay es incapaz o no. O está pasando... si es por la lectura, no se trata de probar? Por la lectura de los fallos, yo les puedo asegurar que Fay es el juez más lúcido que tiene la Corte.
Yo no sé de dónde sacan que tiene una incapacidad que le permite saber lo que está haciendo. Honestamente, no lo sé. Bueno, nadie ha negado la denuncia pública de Horacio Berbisky, que dice que no reconoce a sus colaboradores. Bueno, nadie lo ha negado. Digamos que no es objetivo cuando habla, ¿no? Pero nadie lo ha negado tampoco desde la Corte. Él hace un periodismo militante a favor de determinadas ideologías, pero Mario, o de determinados proyectos de poder. Pero nadie lo ha negado. Hace 3 semanas que no está haciendo. Yo no puedo decir que Berbisky tiene razón, no, porque no sé. Yo lo que digo es hechos objetivos. Hay una firma de FAIT en este acuerdo. El hombre estuvo de acuerdo aparentemente. Pero no estaba presente. No lo sé yo. Bueno, no lo desmintieron, pero si no estuviera Mario. presente, como dijo el doctor, tampoco constituye ninguna falsedad ideológica. Y de la jugada de No, yo creo que si esto hubiera ocurrido en otro órgano se hubiera estado haciendo, me parece, un escándalo como ha ocurrido en otras cuestiones. Me parece que hay que ser objetivo. Estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es cualquier elemento. ¿Cómo van a decir, no les parece a ustedes sorprendente que digan y el doctor Carlos Falla siente? Si no estaba presente, ¿cómo va a sentir? Pues ¿No les parece? Yo no estuve en el acuerdo. Me parece que es muy subjetivo de acomodar las cosas para un lado. Duclos, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión sobre este momento de la Corte? Yo creo que se ha magnificado un hecho que no es tan relevante. La Corte no está atravesando una crisis. La Corte está con un miembro menos, lo saludable sería que se cubra esa vacante. El Senado o la mayoría del Senado le ha dicho al Poder Ejecutivo no estamos de acuerdo con la propuesta. Sería interesante que existiera un diálogo y que se propusiera alguien que pueda lograr el consenso necesario. Ahora, mientras tanto, la Corte está funcionando. Si tuviera que hacerlo con un conjuez, lo puede hacer. La propia Corte ha dicho no estamos imposibilitados, no tenemos dificultades de funcionamiento. A mí en particular me preocupa algo más relevante de la Corte, que son las limitaciones que tiene, por ejemplo, para hacer cumplir las sentencias. Porque esta Corte ha dicho que el procurador de Santa Cruz sea repuesto en el cargo en el año 2009, no le hicieron caso. Ha dicho que hay que pagar un montón de juicios a los jubilados, muchos están esperando sin cobrar. Ha dicho que el gobierno tiene que distribuir la pauta oficial de manera equitativa y en particular el medio que hizo un juicio tampoco ha hecho caso. Entonces a mí me preocupa la dificultad para lograr resultados, para lograr imperio de la ley, es decir, que se aplique la ley. Me parece que debemos buscar que el poder de la Corte tenga la suficiente fortaleza para ejecutar la sentencia, para hacer cumplir la ley. Esto no me parece relevante. Si firmó en el despacho o firmó en la casa el doctor Fay, lo importante es que sea su firma. Y si alguien quiere denunciar que no es legítima su firma, lo podrá hacer. ¿Cuántas veces la presidenta firma un decreto en Olivos o en Santa Cruz o cuando está volando pero acá se está avión? No, pero acá, discúlpenme. Se habla de la capacidad intelectual. Claro, se está hablando de la capacidad intelectual. A ver, diputada Bianchi, usted pidió hoy justamente algo sobre ese tema. Sí, yo por supuesto coincido con algunas cosas y con otras no, porque a mí me parece que en esta manera de plantear los asuntos se pierde de vista algo que es fundamental, que no tiene que ver con la institución Corte, con el partido político tal o cual, sino con los derechos y garantías constitucionales que deben tener los ciudadanos argentinos cuando recurran al máximo tribunal de nuestra Constitución en busca de justicia. Lo que ha aparecido durante muchos meses, o sea, en las últimas 2 semanas, digamos, ha habido como denuncias más puntuales o noticias más puntuales, cada vez más serias, planteadas por algunos periodistas, pero esto viene desde hace muchos meses más. Y además, si uno se toma el trabajo de ver en las redes sociales empleados de la Corte diciendo cosas tremendas sobre esta situación, a mí me parece que estamos en una situación en la que, por un lado, tenemos que preservar la dignidad personal y profesional del miembro más antiguo de la Corte. Nadie pone en discusión eso, lo aclarábamos al inicio también. No, que quiero decir, digamos, en el ámbito donde yo lo planteé, que es nuestra comisión de juicio político. O sea, por un lado tenemos ese valor a preservar, y por otro lado tenemos estos derechos constitucionales que nosotros tenemos que verificar que estén garantizados. Ahora, ¿cómo se puede constatar si en este momento está en uso de sus capacidades para ejercer un cargo? Bueno, yo hoy planteé... Que de hecho ya no está cumpliendo con lo que marca la Constitución.
porque la Constitución dice que tiene que renunciar a los 75 años. No es así, no es así. Él tiene una está resuelto, está resuelto. Él asumió con la Constitución anterior. Está bien. No, pero además... No es así, no. No es así. Bueno, quiero decir, la Constitución del 94, que es un grado de consenso alcanzado ¿Qué por dice la sociedad Constitución del 94? Dice eso, se preocupó ahora lo aclaramos. Se preocupó por esta situación y por plantear mecanismos. El doctor Fay, en función de que estaba designado previamente, se sustrajo mediante un fallo impecable y demás. Pero bueno, acá hay un tema que es imprevisible, que se prolongue en el tiempo e indefinidamente una situación que, si bien uno puede considerar un derecho de él en el momento que fue planteado, cuando empieza a poner en peligro los derechos de los ciudadanos que se merecen una justicia de calidad, ahí tenemos que empezar por lo menos a preguntarnos, y para eso están las instituciones, para no dramatizar los asuntos, pero para abordar los asuntos con la seriedad que tienen. Porque en realidad, a mí, al contrario de lo que planteaba el senador, me parece que como sociedad hemos hecho un gran esfuerzo en la nominación de esta Corte. O sea, porque para nominar esta Corte se cumplió con todos y cada uno de los preceptos de la Constitución. Bueno sería que la Corte, en su conformación actual y en las circunstancias en que se encuentra, hiciera honor a ese esfuerzo que toda la sociedad hizo, no en pos y a favor de uno, el otro o el otro, sino a favor del funcionamiento Pero es democrático. que nadie, justamente yo en el inicio y hacía el editorial, esta Corte que le ha devuelto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación credibilidad, legitimidad, no puede incurrir también en estos errores que ponen... Pero Gustavo, a mí porque me sorprende que a ustedes no les extrañe cuando ustedes ponen mucho el ojo en la tormenta en estas cuestiones. A mí me sorprende que no les extrañe, sinceramente les digo. Pero no hay ningún hecho objetivo que muestre el riesgo respecto a las decisiones que está tomando el juez Fay. Pero si las causales de la Constitución, pero si hay una denuncia pública, alguien tendría que acreditar el mal desempeño para decir que el juez no puede Pero cumplir. estimado, si hay una denuncia pública de que dice que fueron dos personas que a uno lo reconoció y el otro no lo reconoció, me parece que al menos se tiene que buscar un mecanismo, porque en el futuro puede haber hasta pedidos de nulidad sobre sentencias que esté firmando el juez Fay. Pero las denuncias son no consta nada. A mí la verdad que denuncias me sorprende públicas, que... no son denuncias institucionales en el lugar que corresponde. Que formulen las denuncias en el lugar que corresponde. ¿Y por qué no se puede constatar? Yo creo que la laxitud para manejar situaciones que son críticas no ayuda al funcionamiento de las instituciones, que no podemos poner por encima intereses más minúsculos. A mí me parece que se diga esto, que no haya una desmentida, que haya este tipo de cuestiones como un adelanto de elecciones que desde afuera parece innecesaria. O sea, a mí me parece que son todos síntomas que sin dramatizar y sin hacer de esto una situación sin retorno, hay que abordarla, y hay que abordarla con la seriedad que tiene. Esto es serio. Yo hoy planteé en la Comisión de Juicio Político, no el juicio político al doctor Fay como se ha planteado todo el día, sino que esta comisión se aboque a ver, porque existen denuncias, si hay condiciones para plantear algunos de los mecanismos que están previstos. ¿Por qué? Porque el mecanismo más sano que está previsto, que es el de la Constitución del 94, en la que hubo acuerdo, que es que cada 5 años los que tienen más de 75 años se sometan a un nuevo proceso de selección, no se puede aplicar con Fay porque está sustraído por un fallo de la Corte. Eso habría que aplicarlo. Denuncia la Comisión de Juicio. Sí, claro, sí. Pero hay algo más. Hay denuncias, no está vigente. Nosotros lo que tenemos que analizar además no es solamente la situación de la Corte, sino de todo el Poder Judicial. Los abogados que vamos todos los días a tribunales, representan, vemos que hay una intranquilidad, una crisis terminal. O sea, hay nerviosismo, no se consiguen no se avanza, hay una incertidumbre general, que eso hay que solucionarlo. No puede en estos momentos la República soportar esta situación. Por eso hay que buscar una solución. Hacer una cuestión de personas. No, pero por supuesto. Ahora, estamos hablando de personas. Discúlpenme, porque vuelvo a algo que me planteó el doctor y que me parece muy oportuno, Mario, yo se lo planteaba a ustedes. Ustedes en su fila tienen gente, juristas de nombre, que bien podrían integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ustedes no están de acuerdo... Bueno, ahora, ¿cómo van a oponerse? Es decir, nosotros
sea Gil Lavedra, Arlañán, personas renombradas, nos vamos a oponer y nos vamos a acordar. ¿Por qué no proponen desde la oposición un nombre en común a la discusión? Porque es imposible con este Poder Ejecutivo. Pero ustedes pueden tener también mayoría, Mario. Es decir, las reacciones de la Presidenta en este sentido, y Carles es una muestra evidente de ello, es tener jueces que respondan al poder y no que respondan a la ley. Es imposible. Pero eso está mal, eso está mal. Pero está mal por parte de la Presidenta. La propuesta de Carles es una provocación. Fue una provocación. Pero la van a rechazar. Pero no la van a aprobar. No la van a aprobar. Ahora, bueno, exactamente. Ahora, ustedes no pueden proponer un nombre, plantearlo ante la sociedad, porque digo, una corte de 3 miembros, ¿puede funcionar? Según la Corte puede funcionar y además ¿Con 3? existen los concursos. Pero usted puede decir hace 3 semanas que el doctor Fay no concurre y está comprobado. ¿Es normal eso para usted? Ha firmado resoluciones, habrá que ver si tiene algún problema de salud, si pide licencia, pero hoy por hoy hay 4 miembros, no puedo conjeturar en el aire. Mario, usted puede decir que no le gusta a Carles, la oposición puede decirlo, pero me parece más grave que ustedes públicamente admitan que no van a aprobar a ninguna otra propuesta que se haga. Es decir, ¿no le parece eso más serio que en todo caso objetar? Porque puede estar o no de acuerdo con la persona. A ver, nosotros hemos dicho que las vacantes de la Corte debe cubrirla el gobierno que viene. Esta es la posición que tenemos. Pero no han dicho porque está demostrado que este Poder Ejecutivo, así como tuvo el mérito de nombrar esta Corte, y esto es un punto a favor de Néstor Kirchner, que fue el que promovió esto, también es cierto que cada vez que la Corte dictó un fallo que no le gustaba, no lo cumplió. Lo que pone en evidencia, en serio, cuál es la actitud que tienen frente a las decisiones del Poder Judicial o frente al Poder Judicial. No están dispuestos a tener jueces que no sean complacientes con el poder. Y de hecho los pliegos que va a mandar van a obedecer a esto, seguramente. Lorenzetti no pareciera tener la camiseta del gobierno, precisamente. Sí, no, por eso digo, esto fue bueno. Pero ¿cuál fue la actitud del gobierno cada vez? ¿Repusieron al procurador en Santa Cruz? ¿Dejaron de apelar la sentencia de los jubilados? Como se decía recién, distribuyeron la publicidad oficial, como decía el fallo de la Corte. Esta es la razón por la que ustedes en dulce montón, toda la oposición, salieron a plantear que no van a cumplir con el mandato constitucional. ¿Cuál es el mandato constitucional? De que la Corte esté completa, de que la Corte esté funcionando. Nosotros tenemos obligaciones. La Corte está funcionando, que yo sepa. Cada poder tiene sus obligaciones. A ver, ¿la Corte está funcionando o no está funcionando? No, claro, porque el procurador de Santa Cruz, por favor. Que es grave. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importantísimo entre todos para tener una Corte apta. Fallecieron 2 miembros, el tercero renunció cuando le tocaron los 75 años. Es decir, a mí me parece que está claro que la Corte tiene que hacer un esfuerzo para superar esta situación, de sanearse a sí misma en estas cuestiones. Con respecto a la actitud de Lorenzetti, porque ayer fue público, Lorenzetti dejó trascender que renunciaba. Y hoy aparece como confirmando su decisión de afrontar esta nueva presidencia que se acordó. ¿No le parece desprolijo, por lo menos? Yo no sé cómo habrá sido la secuencia de los hechos porque no los he visto personalmente, pero no deja de ser esto una cuestión protocolar, ¿eh? El ser presidente de la Corte no lo convierte en más juez o tener una opinión decisiva o por sobre los demás pares que tiene la Corte, ¿eh? Estamos haciendo una cuestión de última por una cuestión protocolar. De 9 meses a mí me parece que estamos atrapados por una disputa de poder, a veces entre dos poderes del Estado. El Ejecutivo, cuando el Poder Judicial quiere poner límites, reacciona viendo cómo arrincona al Poder Judicial. Recordemos las leyes mal llamadas democratización de la justicia. Pero para ustedes es lo que dijo Lorenzetti, ¿está bien? Que dice que la función de la Corte es ponerle límite al Poder Ejecutivo. No, en realidad quien pone límites al poder es la ley y la Constitución. Bueno, Lorenzetti los ahí se equivocó. Están para aplicar la ley son los y para últimos aplicar la Constitución. De la Constitución. Está bien. Pero los límites al poder los pone la Constitución y los pone la ley. Pero la diferencia, Mario, usted mismo la está demarcando. Ellos tienen que aplicar la ley, tienen que aplicar la Pero Lorenzetti dijo que la función de la Corte era ponerle límite al Poder Ejecutivo o al político. Digo, me parece que ahí... En la aplicación de la ley muchas veces se resuelve eso, establecer un límite, que este gobierno no quiere tener límites, cree que con la legitimación de origen de haber sido votado, después puede hacer lo que quiere. Y no, lo puede hacer en el marco de la Constitución. Y no hay muchos jueces que hacen política hoy en tribunales. A mí me preocupa, es cierto que hay justicia politizada en muchos casos y hay politización también de la justicia. A mí me parece que
en todo este debate muchas veces perdemos de vista algo sustancial, que es ver cómo mejoramos el servicio de justicia. Porque esa es la cuestión de fondo que le interesa al ciudadano. Y en eso tenemos muchos déficits. ¿Cómo garantizamos? Y responsabilidades seguro, como un mejor, por eso, sí. ¿Cómo mejoramos? Pero ahí deberíamos ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas. Decir, a ver, ¿cómo garantizamos que todos puedan acceder al servicio de justicia? Hoy hay mucha gente, especialmente los más desfavorecidos, que tienen muchas dificultades para acceder a la justicia. Insuficientes oficinas de asistencia a la víctima, defensorías oficiales. El horario. El horario. Hasta la 1 de la tarde son privilegiados. Falta de recursos. No pagan impuestos a las ganancias. Deberían estar más. Hay algo más complicado. Hay algo que yo quiero... Es terrible, perdón, cierro con esto. Es terrible escuchar a veces a la presidenta imputándole al juez de Orán, a la Corte, por qué no le da más recursos al juez de Orán. Y en realidad uno dice, ¿por qué no se sientan los dos poderes y con un criterio de cooperación se ponen de acuerdo para dotar de organismos suficientes y de recursos humanos y materiales para que la justicia pueda brindar un mejor servicio? Hay algo mucho más... ¿Por qué no los tres poderes? La parte que no entiendo. También los tres poderes. Bueno, pero pero, en perdón. esta situación Hay algo en este momento muy preocupante que no tuvo todavía la trascendencia que tiene que tener. Adelantaron la vigencia del Código Civil y Comercial, comienza el 1 de agosto, bueno, no tenemos problema, está el Código Procesal Penal también, que tenemos que analizar, el digesto jurídico, y junto con esto, la notificación electrónica y el expediente digital, que no funciona. Es gravísimo, porque un 40-50% de abogados que son representantes de ciudadanos no van a poder ejercer, quedan fuera del sistema, y el sistema no funciona. Hemos demostrado, hemos conseguido ahora una simple prórroga por 3 meses, pero se va a instalar y no están los mecanismos suficientes. La tecnología importantísima para que los abogados puedan ejercer. El sistema de justicia. Colapsa, está colapsando, no hay forma. No hay forma. Y no nos escuchan, lo hemos dado, le hemos hablado, hemos discutido, hemos hecho capacitación, pero es muy difícil, es algo tecnológico, puramente tecnológico y de medios. Y hay una gran cantidad de letrados, no los grandes estudios jurídicos, por supuesto, que se manejan en forma artesanal y no pueden llegar a ese conocimiento. No nos olvidemos que cuando se instaló los cajeros automáticos, hace unos años, junto a ellos había un empleado del banco indicándole a la persona más o menos cómo manejarse. Esto es infinitamente más difícil. Y los plazos van a correr, y la responsabilidad es nuestra también, y los justiciables, que son los que tienen que acceder a la justicia, van a perder sus derechos. Pero eso y no se escucha. Son de distinta índole, ¿no? O sea, por un lado la vigencia del código, por otro lado... Con eso no tenemos problema porque ya está en la cultura del abogado. ¿Y los vamos a estudiarlo? ¿Tecnológicos de quién dependen? No entiendo lo que me preguntan. El funcionamiento de los dispositivos... Es un sistema que instauró la Corte, en una zona de la Corte donde dicen que bueno, que vamos a llegar a ese método como si tuviéramos en Suiza, y los abogados tienen todo la última tecnología. Y no funciona. Se corta la luz, hay que adecuar las computadoras, es muy difícil. Las comunicaciones no andan, no es mandar un mail. Volviendo a lo que usted planteó hoy en la Comisión de Juicio Político respecto a FAI, ¿hay alguna resolución o no? No, bueno, eso fue yo lo que planteé es que se ponga en agenda el tema para una próxima reunión. Hoy se trataba de la elección. Pero el mecanismo constitucional para ver realmente y sacarnos todo, porque creo que a todos nos debe interesar si está en condiciones de ejercer el cargo o no, ¿no? El mecanismo constitucional de normalidad es el de la Constitución del 94. Y regiría para todos. Para el único que no rige es para el miembro más antiguo de la Corte. Sí, está esta es la situación. Yo creo, si mal no recuerdo, que en el fallo de FAI la Corte avanza más allá. No dice, no solo esta limitación no se le aplica a FAI, sino que como este tema no estaba acordado en el núcleo de coincidencias básicas, esta reforma es inconstitucional. El fallo va más allá que FAI. Creo que lo que voltea, habría que releerlo, es directamente la limitación de los 75 años. Bueno, más grave aún. Y ya tenemos la prueba aquí. Yo creo que frente a esta situación, yo planteé en la Comisión de Juicio Político que se agende como temática, que veamos si se acciona alguno de los mecanismos, no necesariamente el juicio político, sino alguno de los mecanismos previos que pueda contribuir a dilucidar esta cuestión. Por otro lado... Pero el límite de los 75 se mantiene, Mario.
Porque Fay, Zaffaroni renunció cumpliendo con eso. Habría que releerlo, yo no lo recuerdo, pero creo que la sentencia no se queda en el caso particular de Fay, sino que, vuelvo a repetir, como este tema de los 75 años no estaba incluido... Y Carmen Argibay, ¿te acordás que había dicho que también ella iba para cumplir, que ellas han tenido, iba a pero renunciar? El fallo habría que releerlo, yo no lo, pero creo que avanza más allá. Yo creo que hoy no es eso lo que nos ocupa, porque hoy no tenemos esa situación, por suerte. Al contrario, hemos tenido la situación de que el único que estaba en esa situación ni siquiera se sometió a un proceso de reelección, sino que directamente dio por cumplido su mandato. Si todos procedieran de acuerdo al espíritu de la Constitución y no a un fallo de la Corte que revierte el espíritu de la Constitución, todo andaría bien. Lo que es cierto es que tenemos este problema. Y tenemos un problema que no es un problema de la Corte, que debe dilucidar solamente la Corte. Si la Corte no lo hace, lo tienen que hacer los otros poderes. Y el poder, que en este caso, a mí me parece que tiene algo que decir, es el Poder Legislativo. Por la vía de la Comisión de Juicio Político, para que vea cuáles son los instrumentos, y también por la vía de abandonar esa actitud de este gobierno. No está apto para hacer lo mismo que hizo con la mayoría de los jueces de la Corte, que funcionó perfectamente durante 10 años, que no se sabe de dónde nace esa ineptitud, es así que no se sabe de dónde nace, y poner lo que hay que poner para tener un acuerdo y para poder completar la designación de los jueces. Me parece que si este poder hace lo que tiene que hacer, y por supuesto la Corte procede como todos esperamos que debe proceder el máximo tribunal del Poder Judicial del país, tenemos todo para avanzar sin seguir dañando la figura personal de personas que lamentablemente, a mí, digamos, lo que me motiva hoy a plantear esta cosa es la sola reflexión de que haya una persona que, estando en una situación de la cual tal vez no pueda ni siquiera decidir que quiere salir, esté pasando todo esto que está pasando públicamente, ¿no? Bueno, les agradezco como siempre, muchas gracias, doctor.